La bipolaridad. Este consiste en una alteración de los mecanismos que regulan el estado de ánimo, de forma que los cambios habituales que experimenta cualquier persona se acentúan hasta un punto que puede llegar a requerir la hospitalización. Las personas que sufren este problema sufren durante días, semanas o meses periodos de pérdida de interés en sus actividades habituales, falta de concentración, intensa apatía y alteraciones del sueño y del apetito. Estos síntomas son comunes a las diversas formas de depresión. Sin embargo, estos pacientes sufren también episodios inversos, en los que se sienten capaces de cualquier cosa, se embarcan en numerosos proyectos, hablan en exceso, gastan el dinero sin cuidado y se molestan fácilmente cuando se les lleva la contraria. Estas fases reciben el nombre de manía o hipomanía, según su intensidad. Algunos pacientes, finalmente, presentan fases mixtas, en las que se entremezclan síntomas de depresión y síntomas de euforia. Es decir, según el diagnóstico psiquiátrico, la bipolaridad es un trastorno del estado de ánimo, caracterizado por la presencia de uno o más episodios con niveles anormalmente elevados de energía, cognición y del estado de ánimo. Se llama trastorno bipolar o trastorno afectivo bipolar a un trastorno depresivo de larga evolución, el cual se caracteriza por la alternancia de periodos de euforia y excitabilidad, manía, y periodos de depresión. Las fluctuaciones en el estado de ánimo entre manía y depresión pueden ser muy rápidas. El origen. Aunque el trastorno bipolar es de origen orgánico, ya que se origina por alteraciones de las áreas del cerebro que regulan el estado de ánimo, ocasionadas por el mal aprovechamiento de los neurotransmisores cerebrales, como la serotonina y la dopamina, también se han identificado otros posibles factores que se unen a este. Uno de ellos es la predisposición genética o herencia, cuando en la familia hay antecedentes de parientes cercanos que han padecido la enfermedad. Se calcula que actualmente puede desarrollarse un trastorno bipolar en descendientes directos de un 25% hasta un 75%. Otro factor con el que es asociado es de tipo emocional. Es un padecimiento crónico y si bien se puede controlar, es permanente, lo que quiere decir que una vez presentado un evento se puede presentar otro y otros durante el resto de la vida. Además, hay periodos del año en los que la gente está mucho más sensible y presenta estos cambios con más intensidad. Arrebatos de violencia. Sentimientos de angustia. Ira incontrolable. Alrededor de 1 millón de niños norteamericanos fueron diagnosticados con trastorno bipolar. Estos niños tienen frecuentes arrebatos de ira que son desproporcionados en comparación con los de otros niños. Fases. Dentro de la bipolaridad encontramos la fase maníaca, hipomaníaca y depresiva. La manía es un cuadro clínico muy característico. Muchas veces el primer síntoma es una disminución de la necesidad de dormir. El paciente duerme pocas horas y se levanta a primera hora de la madrugada con la cabeza llena de ideas y con mucha energía. Durante el día desarrolla una actividad inusual, se embarca en nuevos proyectos, implicándose excesivamente en asuntos que, hasta entonces, no le habían llamado la atención. Gasta el dinero en regalos y se muestra extremadamente alegre, sociable y hablador, aunque frecuentemente acaba resultando indiscreto. Poco a poco, estos síntomas que ni el propio afectado ni quienes lo rodean identifican como tales, se apañan de una creciente impaciencia e irritabilidad, y el paciente puede llegar a mostrarse agresivo si es contrariado o considera que una situación es injusta. La hipomanía es una manía suave. Los límites entre manía e hipomanía son difusos, pero ¿dónde situamos la frontera entre la hipomanía y la alegría? Aunque a veces puede resultar complejo situar dicha frontera, existen algunas características diferenciales obvias. La alegría suele tener una justificación clara, dura poco tiempo y tiende a decrecer con el paso de los días. Todo lo contrario con la hipomanía. Esta puede aparecer sin desencadenante alguno. Su duración puede alcanzar varias semanas y suele agravarse con el paso del tiempo. Además, hay síntomas de la hipomanía que no serían propios de la alegría. Nos referimos a la irritabilidad, la aceleración del habla, el insomnio, etc. La hipomanía puede ser un estado que resulte extraordinariamente agradable, si es moderada,
Puede hacer que la persona incremente su actividad o presentar mayor creatividad o capacidad de liderazgo. El problema es que la hipomanía nunca es estable, todo lo contrario, tiende a empeorar, pudiendo evolucionar hasta una fase maníaca, un episodio mixto o variar súbitamente hacia una fase depresiva. Fase depresiva. La fase depresiva del trastorno bipolar es similar a los demás tipos de depresión, especialmente aquellos en los que no hay una causa clara que la desencadene. La persona afectada se encuentra cansada, sin ilusión por nada, apática y desmotivada. Cualquier acto sencillo o rutinario cuesta un enorme esfuerzo y la situación no parece tener salida. Se altera el sueño, el apetito y se pierde interés en las actividades sexuales. Nada parece tener sentido, ni siquiera seguir las normas higiénicas más elementales. Algunos pacientes pueden notar ansiedad o ideas repetitivas de tipo negativo, con deseos de morir. En casos graves, al igual que la manía, aunque con menor frecuencia, pueden darse ideas delirantes de contenido depresivo, de ruina o de culpa. Uno de los principales problemas de la fase depresiva es que el afectado no es consciente de que su estado es transitorio y que con un buen tratamiento, todo lo que en aquel momento le parece gris y sin sentido recuperará su razón de ser y su color. Para la persona deprimida, nada ni nadie puede cambiar el infierno en que se ha convertido su vida. Y en algunos casos, el suicidio se ve como la única solución posible, sin comprender que con un tratamiento oportuno se puede recuperar la ilusión de vivir en pocas semanas. Además, la fase anteriormente descrita existe. Tipos de bipolaridad. El tipo 1 es la forma clásica, caracterizada por fases de manía y depresiones intensas, que generalmente requiere hospitalización. Es relativamente frecuente que aparezcan delirios e incluso en algunos casos alucinaciones. Cuando el paciente recupera la normalidad, le parece increíble haber llegado a pensar aquellas cosas. El trastorno bipolar tipo 2 se caracteriza por depresiones igualmente intensas, pero fases de euforia moderada, que no requieran ingreso hospitalario y que se denomina hipomanía. La ciclotimia consiste en la asociación de hipomanías y fases depresivas leves o moderadas, y es frecuente que quienes la sufren nunca hayan solicitado atención psiquiátrica, en parte por no ser conscientes del trastorno y en parte por ignorar que aunque leve, aquello es una enfermedad y que existe un tratamiento. El ciclotímico es generalmente visto por los demás como inestable, imprevisible o lunático. Tratamiento de la bipolaridad. Afortunadamente, esta es, con toda seguridad, la enfermedad psiquiátrica que cuenta con mayores recursos para su tratamiento. Se dispone de medicamentos que frenan las fases de euforia y de medicamentos que ayudan a superar la depresión, y además de sustancias que reducen la frecuencia de las recaídas y su intensidad. Ninguna de estas sustancias es una droga, ni crea dependencia, contra lo que muchos piensan. La más importante de todas ellas es el litio. El litio tiene un efecto preventivo sobre las recaídas, ya que aumenta la eficacia del animostato, impidiendo que las oscilaciones normales del tono vital alcancen niveles patológicos. Aunque el litio se encuentra en cantidades muy pequeñas en el organismo humano, los pacientes bipolares pueden precisar cantidades mayores de esta sustancia, de la que se obtienen de los alimentos para mantenerse eutímicos, ni eufóricos ni deprimidos. En realidad, no es que exista una auténtica falta de litio en estos pacientes, sino que necesitan de este mineral para reforzar sus mecanismos reguladores del estado de ánimo. El litio es una sustancia extremadamente simple, lo que se llama un elemento. Sin embargo, su utilización debe ser siempre controlada por el médico, dado que, a dosis altas, resulta tóxico. Por este motivo, quienes siguen un tratamiento con litio deben realizarse análisis periódicos para controlar su concentración en la sangre. Además del litio, se han descubierto otras sustancias que reducen el riesgo de recaídas, y algunas de ellas parecen ser más eficaces en los casos más difíciles, en los que se produce la delación rápida. Estos fármacos se ven utilizados durante años para el tratamiento de otra enfermedad, la epilepsia, y posteriormente se descubrieron sus propiedades de regular los mecanismos biológicos que actúan sobre el estado de ánimo. Muchos pacientes se benefician también de un apoyo psicológico, lo que les permite afrontar con entereza las dificultades que comporta la enfermedad. Aprender a reconocer los síntomas iniciales de una posible descompensación y conocerse mejor, en suma. También es recomendable un estilo de vida caracterizado por una
razonable regularidad en los hábitos de sueño y alimentarios, evitar en lo posible someterse a situaciones estresantes y practicar algún tipo de deporte o ejercicio. Aunque estos consejos por sí solos no son útiles si no se acompañan del imprescindible tratamiento farmacológico. La enfermedad, bien tratada, acostumbra a tener un pronóstico bueno. Además, últimamente se está investigando mucho sobre nuevos tratamientos para la enfermedad, tanto como para la fase maníaca, para la que han aparecido nuevos fármacos con menos efectos secundarios, como la depresiva. Por ejemplo, los denominados antipsicóticos atípicos han demostrado ser muy útiles para tratar las fases maníacas. Tienen menos efectos secundarios que los medicamentos antiguos y podrían ser útiles también para la prevención de recaídas. También hay nuevos medicamentos muy prometedores en estudios provenientes del campo de la epilepsia. Todos ellos están todavía en fase preliminar de aplicación y debe ser siempre el psiquiatra el que decida qué tratamiento es apropiado para cada caso. Detección en escolares. ¿Qué podemos hacer como pedagogos? Aprender a detectar síntomas e identificar precozmente una recaída es básico para evitar que ésta sea grave. Para ello es básica la colaboración de las personas que conviven con el paciente, sean profesores o compañeros que deben estar alerta ante cualquier cambio en el comportamiento del afectado, sobre todo lo que respecta a nivel de actividad. Un aumento brusco de la actividad suele ser un buen indicador del inicio de un cuadro eufórico. Irritabilidad. La aparición de constantes disputas, impaciencia excesiva o intolerancia puede anunciarnos el inicio de una fase maníaca o mixta. Productividad verbal. El hecho de que el paciente empiece a estar más hablador, que hable más rápido y con mayor volumen, los cambios constantes de tema o la dificultad para interrumpir su discurso pueden indicarnos también el inicio de una fase eufórica. El sueño. La disminución de la necesidad de dormir es muy frecuentemente el síntoma más precoz de recaída. Al inicio de una fase de euforia, el paciente comienza a despertarse antes de lo habitual, se levanta más temprano y suele aprovechar esto para hacer cosas cuando tendría que estar durmiendo. Dormir menos puede actuar como desencadenante de un episodio y por otra parte, el insomnio puede ser también un síntoma de la enfermedad y aparecer durante los episodios depresivos, maníacos o mixtos, agravando el cuadro. En las depresiones puede suceder a veces lo contrario. El paciente se levanta más tarde y nota más sueño durante el día. Aparición de nuevos intereses, proyectos e ideas, sobre todo cuando estos aparecen de manera repentina. En principio no deben coartarse iniciativas o decisiones razonadas por el paciente de manera sistemática. Cuando la familia considere que los planes e ideas del paciente pueden presentar consecuencias negativas y tienen una elevada probabilidad de fracaso, en lugar de entrar en discusiones sobre estos nuevos proyectos, es aconsejable hacerle ver que puede tratarse de un síntoma de la enfermedad y que estaría más tranquilo si él consultara a su médico. En cualquier caso, no utilice descalificativos del tipo "eres poco realista", "cuando empiezas a madurar" y comentarios similares. Cambios de estado de ánimo. Fíjese sobre todo en aquellos cambios anímicos que no se han producido por un motivo o razón concretos o que son demasiado intensos o prolongados en relación con la causa que los ha provocado. Puede resultar muy útil advertir cambios de carácter, por ejemplo, si una persona que generalmente suele ser tímida o introvertida comienza a mostrarse más bromista y extrovertida, muy probablemente esté iniciando un episodio maníaco o hipomaníaco. Por otra parte, si alguien que habitualmente suele tener buen humor empieza a mostrarse más malhumorado o inhibido, seguramente está comenzando un episodio depresivo, ante las ideas de suicidio.